y vamos a darle la bienvenida al psicólogo, un hombre que, bueno, analiza todo lo que pasa en estos tiempos complejos en esta parte del planeta Tierra. Me refiero a Esteban Tanakov, hombre del CIPEL, que bueno, tiene bastante expertise en todo lo que es la problemática social de alguna manera de lo que pasa en Argentina. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo bien, un estás? gustazo, bien. Bueno, a ver, Esteban, me gustaría que para un poco cerrar esta previa del finde, nos des tu visión de cómo estás viendo lo que está pasando en esta Argentina compleja, insólita que tenemos, donde todos los días nos despertamos con algún nuevo impacto, ¿no? A nivel emocional, a nivel social. ¿Cuál es tu óptica como un hombre que viene trabajando en el CIPEL hace tiempo, analizando todas estas cosas que tenemos que vivir los argentinos, los latinoamericanos, ¿no? Bueno, la verdad que los, la información que uno tiene es muy diversa y es Sorprende, ¿no? difícil, sí, y es difícil de saber bien en dónde estamos parados. Ahí está. Digamos, lo que puedo decir es un poco una suerte de interpretación A de lo ver, que voy viendo, y en me realidad encantaría, a ver. lo que veo es que estuvimos desde hace un tiempo en una posición de, de, de declinación, por así decir. Y como lo último que la gente pierde es la esperanza, Sí, aparece una figura que por sí misma tiene una capacidad de acción interesante, sobre todo viendo su carrera política, que es sí. Sergio Massa, Ujú, a quien conozco desde hace muchos años, ajá, cuando Palito Ortega se postulaba como candidato a la presidencia de la Nación. sí. Ujú, Y conozco su manera de actuar, que es muy drástica. Es como una suerte de... Tiene la capacidad de un cirujano sin anestesia, como decía ajá, nuestro amigo don Carlos Saúl. sí. Y, Ujú, y realmente con ese con esa imagen irrumpe en esta escena, ujú, y donde la gente obviamente eh, está un poco desorientada, claro. pero a la vez Ujú. está necesitada de aferrarse A un pequeño a, alito de esperanza, tal vez, ¿no? Como para ver si alguien le puede resolver esta problemática grave que estamos atravesando. claro, Ujú, quiero decir, la esperanza por un lado, sí. y también la necesidad de acción, porque Ajá. ha habido hay un presidente que está un poco caracterizado como un de la Rúa peronista, digamos. Ajá. De la rueda peronista. Está fuerte esa frase que decís, ¿eh? Ujú. Sí, se me ocurre en este Pero momento, es pero parte de la realidad de lo que se está visualizando. Sí, bien, bien. Ajá, a ver. ergo, eh, pero la diferencia es que no hay ¿cómo se llamaba el vicepresidente de la Rúa? Chacho Chacho Álvarez. Álvarez, claro. Ujú. Tenemos una Que es vicepresidenta totalmente opuesta a lo que era que el es Chacho. Ahí está. totalmente opuesta a lo que Claro. es. Claro. Bueno, y en ese marco, quiero decir, la llegada de Sergio Massa Sí. crea expectativas. Crea Ujú, expectativas, muchas de ellas expectativas creadas por la necesidad de los expectantes, en el sentido claro. de que Mm, quieren ver cosas buenas, quieren sí. Ujú. ver Resolveme el problema, en definitiva. No quiero claro, soluciones. ¿Qué es lo que no quieren ha acontecido hasta soluciones. ahora? Ujú, Sí, yo creo que en primera instancia hay como una necesidad de creer claro. que Ujú, tenemos todos. sí. Ahora, este, ¿cómo sigue la película? Ahí está la Eh, cosa. Ujú. ¿Cómo? depende de montones de factores, Ajá. pero uno de los factores es en qué momento o hasta cuándo va a durar eh, el derivado de la fuerza o de la gobernabilidad en Sergio Massa. Es Ujú, decir, ¿tiene todo el camino allanado o ujú, va a haber en algún momento nuevamente obstáculos
de índole político dentro mismo del Frente de Todos, no lo sabemos. Sí, como que hay, tal vez, a ver si me equivoco o no, hay como un pequeño enamoramiento momentáneo, ¿no? O sea, ese hálito de esperanza que tiene todavía un porcentaje, no toda la población argentina, como que le está dando, a ver, un changüí a Sergio Massa, a ver si puede demostrar que puede cambiar y resolver algunos problemas que no se animó a hacerlo ni Fernández ni ninguno de los ministros que pasaron dentro de este gobierno de coalición. Mira, en principio, todas las críticas que hacía la oposición al gobierno, Sí, entre ellas, lo que más a mí me llamaba la atención es que el gobierno no quería dialogar con la oposición. claro. Ujú. Y eso puede ser que haya sido así, ¿no? Desconozco la dinámica de la relación Ujú. más íntima del presidente con la oposición y demás. Claro. Pero Sergio Massa pareciera estar dispuesto a Hacerlo, dialogar, claro. y Ujú. ahora hay que ver si la oposición quiere Claro, dialogar con ahora está la cosa al revés, tal vez, ¿no? Yo creo que se invirtió Se invirtió. la cosa Ahí y sí. la oposición se va a ver obligada a Ujú. tener que responder. Si Massa los convoca a un diálogo, Ujú. van a tener van a tener que ir o no ir, no Claro. sé. Pero en principio esa es la base de el inicio de una posible resolución de la problemática del país. Ajá. Que hubiera un ámbito de diálogo entre la oposición Sí. y el oficialismo. Si Ujú. se logra eso, se construye solamente la base de una de un posible, digamos, de un posible accionar Ujú. que tenga efectividad en el gobierno. Claro. O sea que Pero me en parece que eso es definitiva, sí. básico. Ujú. En definitiva, por lo que vos estás diciendo, crees de que es un papel fundamental de parte de Massa en este momento y tiene un gran compromiso de ver si tiene capacidad de resolver esa falta de diálogo que ha habido entre la coalición gobernante y la oposición. O sea, este tirarse carpetas por debajo de la mesa para chicanearse y no resolver los problemas que hay de fondo y que la sociedad está reclamando, ¿no? Solucioname estos graves problemas que tenemos, la devaluación, la economía destrozada, el aumento de precio constante, la falta de materia prima, etcétera, etcétera, que son innumerables la cantidad de problemas que tienen hoy por hoy los argentinos como para poder reencaminar y rearmar sus estructuras sociales y económicas, ¿no? Y totalmente, digamos, eso es un poco lo que, digamos, lo que el diálogo puede iniciar, Ajá. por lo menos una discusión en un plano no de guerra, es decir, que haya, es como la guerra de Ucrania y Rusia, Sí. están en guerra. Mm. Hay otra, el oficialismo y la oposición están en guerra. Bueno, Ujú. tiene que haber un momento de paz, un momento de armisticio y que digan, bueno, se está muriendo la población de hambre, veamos qué podemos hacer Sí. juntos. Ajá. Eso me parece que es fundamental. El problema es que parece que aparentemente predomina por sobre esa necesidad de diálogo la necesidad de poder personal Ujú. o partidario por sobre el diálogo, y entonces Sí. el diálogo se lo ve como una debilidad. Ujú. Yo creo que lo que implica Massa es que para él el diálogo no va a ser debilidad, y Ajá. al no ser debilidad el diálogo le va a tener que exigir a la oposición que tampoco sea débil y que acepte el diálogo. Claro. Ese manejo que ha tenido en la Cámara de Diputadas, Massa, ¿le permitirá o lo habilitará como para establecer justamente un reencuentro entre los políticos de la Argentina para pensar en el futuro de la población, en el futuro de la Argentina y no seguir chicaneándose como lo venían haciendo desde hace larga data, largo tiempo en la Argentina y que nos ha llevado a esta situación crítica y de descontrol y de desmanejo que ha tenido el país en los últimos tiempos con este descalabro permanente que se genera?
Massa tiene una relación preestablecida con sectores compartidos con la Claro. oposición. Ujú. De manera que creo que tiene las condiciones políticas como para poder tener, digamos, esta, esta creación de un espacio de diálogo. Sí. Yo creo Ujú. que tiene las posibilidades y creo que además es esencial y fundamental. Sin eso, olvidemos no, porque de esos carpetazos, como vos decís, Ujú. debajo de la mesa y demás, no llevan a ningún Ujú. lado. Sí, sabemos que a todos nos gusta ver eh, acción, Ajá. y la pelea existente es como una pelea de acción, genera facciones, genera la facción oficialista, la facción opositora, y la guerra de palabras. Ujú. Pero hay que superar eso, no queda Claro. otra, porque este, hay que hay que discutir sobre ideas y hay que poner las ideas sobre la mesa y refutarlas o aceptarlas. Y Ajá. eso es lo que corresponde hacer ahora, porque la situación es confusa Es muy además. compleja, claro. O sea, hay que animarse a tomar decisiones que pueden ser duras, pero que bueno, que no quedan otras alternativas. Si no se utilizan esas herramientas, hoy no se puede producir un reacomodamiento de la grave situación que tiene la Argentina, ¿no? Sí, yo Ujú. diría, por ejemplo, va a haber a quienes no les va a gustar lo que digo, A pero ver. yo diría que se podrían encontrar Massa y Macri y decir Ujú. que no van a ser los próximos candidatos a la presidencia en el 2023 y que eh, se constituyen en este momento en un diálogo, Ujú. digamos, previo y intento de que cada uno encarne un espacio de Sí, poder sí, sí. político Ujú. y Quitaría bueno, la que irritabilidad que hay en los sectores políticos y le daría un poco más de confianza a la Argentina, que es lo que están necesitando, ¿no? Pero ¿se animarán a hacerlo? ¿Vos creés que puede no, haber un no, eso, acercamiento de esas características? no me hagas reír de lo que digo, Sí. pero, pero sí se puede, Ajá. creo, construir Pensando en un la espacio de patria, diálogo. pensando en el país y pensando en la gente, ¿no? Porque esto es lo que habría que ver, dejar de lado las vanidades y las cuestiones personales que tienen cada uno de los protagonistas de la política argentina, ¿no? Que nos han llevado a esto que estamos viviendo, ¿no? Estar transitando permanentes situaciones de alta tensión que nos llevan a darle ninguna solución a la problemática del país, ¿no? ¿Habré Sí, madurado? además ¿Pensás que pueden madurar hay que, estos dirigentes y estos políticos para armar un consenso que habilite a que la Argentina pueda salir airosa una buena vez en la vida de todos estos temas en los cuales nos han metido innecesariamente? mira, acá yo no sé si yo escribí una nota el tema de la esperanza, ¿no? Sí. De, perdón, de los fantasmas. Ajá. Acá se crearon dos Sí. fantasmas, A ver. el fantasma del peronismo y el fantasma del antiperonismo. Claro. Entonces, Claramente. esta es una guerra de fantasmas. Y los fantasmas, que yo sepa, dejaron de existir cuando crecimos un poco, Tal salimos cual. de la niñez y pasamos a la adolescencia Sí. y a la adultez. La gente ya ve Entonces, de otra manera la realidad, ¿no? Que sufre, que transita y que padece también a la vez. exacto, entonces esa guerra de fantasmas es una guerra infantil, digamos, Ujú. lamentablemente surte efectos sobre la población terribles, Claro. pero Son eh, devastadores, ¿no? Que es lo que se está viendo. O sea, es devastadora la situación que está padeciendo la República también, ¿no? sí, sobre todo porque además hay una cosa que es bastante paradójica, que después de la pandemia, estos 2 años y demás, Ujú. ha quedado un sector de la clase media con dificultades para salir al exterior. Claro. Y entonces se ha generado un turismo interno Ujú. que es extraordinario. Vos ves en todas las provincias gente que viaja, que Sí. consume, que demás, Ujú. y que son unos cuantos millones de personas que tienen posibilidades de hacer turismo interno, Sí. de salir a las calles y comprar algunas cosas en Ujú. oportunidad. Mover la economía, que es lo que se está necesitando de alguna manera, reactivarla, ¿no?
Por lo menos para Sí, fortalecer y hacer crecer las estructuras del interior de la República, que habían no, quedado y bloqueadas. además como está el tema de la inflación, la Sí, gente quiere gastar lo que tiene y claro. lo que tiene y Mm. demás. Pero eso tiene un efecto paradojal, Ujú. que es invisibilizar la pobreza. Claro. Entonces vos ves que el país estamos todos bien, que podemos vamos y decimos, uy, ¿cuánto creció el kilo de manzana? Mm. Ahora en vez de costar 300 pesos, cuesta 1.000 pesos. Y Claro. entonces sacamos la billetera, pagamos los 1.000 pesos y protestamos. Pero Ujú. hay gente que no podía comprar la manzana ni a Ahí 300 está, pesos. ahí está la cosa, claro. Entonces, ese mundo está Mm. invisibilizado. Toda esa ¿Por gente que qué? queda fuera del sistema, ¿no? No se la ve más. Claro. No se la ve más. Como Ajá. tampoco hay protestas sociales muy importantes, porque parece que no se ha llegado al extremo. Se Sí, pensaba que Sergio aparece porque ya se veía en el extremo de un estallido. claro. Ujú. ¿Cómo se hace para poder recuperar e incluir a esa gente dentro del sistema? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Estará pensando en eso el primer superministro Massa y sus colaboradores o eso no lo van a tener en cuenta? Porque no tienen otra alternativa que tomar medidas definitorias. Nada, a mí me parece que hay que arrancar con el diálogo con la oposición. Ajá. Que las medidas tienen que ser aceptadas tanto Ujú. por el oficialismo como por la oposición. Esto es así. Claro. Yo no le veo ahora una salida Ujú. de otra manera si no se asume el dramatismo de la situación de la pobreza. Claro. Si no se asume el dramatismo de la situación de gente que la está pasando Muy mal, no claro. mal, muy Muy mal. mal, exacto, claro. ¿Vos crees que está consciente esta dirigencia política de esto que estamos hablando? Porque es fundamental como para ver cómo reencaminar la estructura y el sostén de la República, que es justamente la democracia de base, ¿no? Que es lo que cada vez está siendo más hackeada. Lo vengo planteando y lo venimos dialogando con varios de los entrevistados del día de la fecha y de las últimas horas, y es justamente lo que más preocupa, ¿no? El desinterés que hay de parte de una dirigencia que se ha confundido y que está haciendo malos deberes, ¿no? Sí, es cierto que los deberes tampoco los comenzaron a hacer mal hace 10 años. Yo creo Claro. que los deberes se vinieron haciendo mal desde hace largo tiempo. Décadas, que viene de Pero arrastre esto, ¿no? Que cada vez se fue endureciendo mucho más la cosa. se fue complicando más y Complicando además más, claro. fue emergiendo esa necesidad de perdurar en el poder, Ahí está. porque el gobierno militar cesa, Ujú. arranca la democracia, y la democracia arranca con mucha fuerza, Claro. pero en el interín se va construyendo nuevamente una idea Sí. de una visión eh, del poder más poderoso, Ajá. que llega al punto de generar esta situación que es casi como un reinado. Nuevamente aparece la Ujú. monarquía. Claro. Estoy terminando de leer Ujú. un libro de la biografía de Napoleón, Sí. Ujú. y, y, y de pronto esa personalidad arrolladora que tenía Napoleón, pensá que murió a los 50 años, Muy joven. este, que, Claro. que digamos que ganó Austerlitz Mm. cuando tenía 20 y pico de años. Claro. Ujú. Entonces, y Napoleón terminó, ya había pasado la Revolución Francesa, estaba la República. Ujú. Ahora, en la Y en vez de Argentina, avanzar, fue sí, para atrás, claro. se hizo emperador. Sí. Ahora, esto que vos planteás es muy interesante porque teniendo en cuenta el fracaso del proceso militar con el verso, con el engaño que sufrimos con la guerra de Malvinas, ahí es donde empieza el deterioro y donde el poder militar se da cuenta y no tiene otra alternativa que ir cediendo el poder porque evidentemente el pueblo ya no los iba a respetar más y que evidentemente venía lo que ya se suponía, ¿no? Esta complicación económica por las atrocidades que se cometieron. El sistema democrático no supo emprolijar, no supo organizarse adecuadamente para hacer las cosas como corresponden y siguió también
intentando armar nuevas estructuras de corruptela, de engaños y esas quintitas que nos llevaron a la decadencia que vive actualmente la Argentina? Hubo falta de responsabilidad, evidentemente, de la dirigencia, que cuando inclusive en su momento se recupera la democracia, el propio Alfonsín plantea esta inquietud y que prácticamente nadie lo tiene en cuenta, ¿no? O sea, pasaron los años y el sistema democrático cada vez se fue deteriorando un poco más. Mira, yo te puedo responder con la letra de un tango. A ver. Que dice, 20 años no es nada. Sí. Yo creo que 30 años tampoco es nada. Claro. El tiempo desde la terminación de la dictadura hasta ahora es muy poco tiempo. Parece mucho, mirado desde una posición, yo lo miro desde mi edad, sí. Y me parece que es poco tiempo. Entonces, reconstruir todo un pensamiento, una sociedad y demás, lleva décadas. Y yo tengo la esperanza de que lleguemos a construir esa mejor democracia, sí. En un mundo bastante complicado, porque la tecnología avanza, el trabajo, digamos, decrece en alguna medida por la tecnologización. La tecnologización lleva a la concentración financiera. Entonces, yo siempre traigo un ejemplo. Hace 50 años atrás o 60 años atrás vos subías a un colectivo, sacabas un boleto que era un papelito, el boleto te lo daba el colectivero que era dueño del colectivo, o era uno de los dueños, los choferes serían dueños del colectivo, y constituían una línea y cada uno se llevaba su dinero a su casa. Se inventó una maquinita que ponías un cospel, que el colectivero ya no tenía que darte el boleto y demás, simplemente manejaba, y cuando alguien se dio cuenta de que podía comprar colectivos y poner choferes y meter un cospel, comenzó a concentrarse el dinero que circulaba en el tema de del transporte de las personas. Hay digamos, un manejo, una readaptación totalmente del sistema con el avance tecnológico, ¿no? Que eso ha generado también te lleva otros la parámetros. concentración te lleva la concentración del dinero en pocas manos. Claro, la economía termina... Bueno, ahí compró nuestro querido amigo Macri, compró la 140, creo que era, o la 130, porque ya podía, digamos, quienes tenían un capital podían comprarse una cooperativa de colectivos, porque ya podían concentrar. Sí, un grupo de taxis o el tema del negocio de las autopistas, todas las cosas que fueron surgiendo, ¿no? O sea, ese abanico que se abrió de nuevos negocios, algunos lo supieron aprovechar y monopolizaron el mercado, ¿no? Exactamente. De ahí es donde empieza, evidentemente, haciendo un análisis profundo, la debacle tal vez de la Argentina, porque las corporaciones se apropiaron de los sistemas cooperativos o comunitarios y se fue desmembrando de alguna manera lo que podría ser algo del equilibrio que se perdió dentro de la balanza comercial de la Argentina, no dentro de la estructura social y familiar. Yo no quiero defender a las corporaciones, pero nadie se apropia, nadie es engañado sin querer ser engañado. No hay solamente engañadores. Sí. Hay engañadores y engañados. Claro. Y los engañadores no pueden engañar si no hay engañados que lo acepten. Claro. Yo creo que eso es lo que se está construyendo, digamos, en el país. Un poco... un aval de parte de la sociedad que no se da cuenta de esto o que es permeable por obsecuencia o por conveniencia a ciertos temas que se van dando, ¿no? Y bueno, porque te imaginas, si hace 30 años o 30 y pico de años había una dictadura militar que duró bastantes años, todavía la experiencia en la posibilidad de la democracia se está consolidando. Yo creo que ya el público y el ciudadano, por así decirlo, ve con más claridad el juego de la política. Ahí está, claro. Y va a actuar... en base a... En Francia eligieron a Macron, sí. A pesar de ser un hombre de derecha, sí. porque Le Pen era de súper derecha.
entre las opciones eligió, digamos, la opción mejor, digamos, desde el punto de vista de la evolución de la democracia, ¿no? Como que se está dando el despertar de los pueblos de otra manera, no están reaccionando y visualizando realmente que a veces ellos mismos cometen los errores de avalar ciertas estructuras que después terminan poniéndosela en contra, ¿no? En contra de sus propios intereses, sumiéndolos en la pobreza, en el desasiego, ¿no? Todas estas cosas que se viven. Sí, uno a veces se apena porque no tuvimos un Mandela, claro, que supo superar toda digamos, la cárcel, la denigración de todo un sector de una población mayoritaria negra, porque además tuvo la capacidad de hasta racialmente negociar claro. Con los ingleses. Tal vez nuestros vecinos uruguayos tomaron conciencia de eso, lo tomaron como ejemplo y tuvieron más raciocinio que los argentinos, ¿puede ser eso? Sí, creo que en principio nosotros no somos un país muy numeroso, tenemos 40 y pico de millones de habitantes. Sí, muy poca gente. Pero si vos mirás los países más chicos, exceptuando algunos que son chicos pero también no andan bien, pero en general los países más chicos tienen una gobernabilidad mejor, digamos. Claro. Obviamente no quiero hablar de los países escandinavos que tienen poblaciones chicas, pero tienen una tradición muy histórica, muy más ordenada, antigua. más prolija de alguna manera, no más respetuosa de las instituciones republicanas. Ahí está. Bueno, Gracias. el otro gran tema Sí, es este. Nosotros tenemos la desgracia de tener padres millonarios. Es decir, nuestra Argentina es millonaria. Entonces eso puede ser una suerte o una desgracia. Para nosotros es una desgracia, porque Japón es un país que árido y demás, está en la posición que está. Muchos países, digamos, desde el punto de vista de sus posibilidades de riquezas minerales, vegetales y demás, tampoco han podido surgir. Pero para nosotros, la Argentina es un país realmente extraordinario. Claro, tiene todas las posibilidades, ¿no? 40 millones de habitantes sí. En 3.000 y pico, en 3 millones, ya no sé si, o 4 de kilómetros cuadrados. Es un desperdicio, dicen algunos, ¿no? Es un desperdicio. Sí. Acá nos tenemos que juntar todos, crecer, madurar, tal cual, pelearnos con códigos caballerescos, para decirlo en un de manera respetuosa y razonable, ¿no? O sea, escuchando al otro y viendo cómo aunamos fuerzas para sacar el país a flote adelante, ¿no? Dejando de lado las vivezas criollas que ya han hecho un gran daño, ¿no? A la República. Y que la sufrimos todos y las hemos tenido todos también, porque ¿quién de nosotros no ha hecho alguna picardía porque por comodidad, aunque más no sea? Claro. Dejar de lado un poco la viveza criolla y pensar más un poco en la integridad nacional. Yo creo que pasa por ahí, Esteban, ¿no? Tal vez tengo un pensamiento de otros tiempos, pero creo que sería lo adecuado. Esperemos que eso se pueda lograr y luchemos por lo menos intelectualmente para que eso se vaya revirtiendo y pueda mejorarle la calidad de vida a las nuevas generaciones, ya que a nosotros nos ha costado bastante poder consensuar estas cosas, ¿no? Un temita interesante. Vayamos a ese tema que dice res non verba. Claro. Hechos, no palabras. Así es. Te mando un gran abrazo, Esteban. Gracias por la atención y hablamos en cualquier momento. Gracias por estas reflexiones porque nos ayudan un poco a comprender esto que estamos viviendo. Bueno, brillante semana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Lo escuchaban el psicólogo Esteban Tanakov, con quien analizábamos realmente estas cosas que nos pasan, que estamos viviendo, ¿no? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.